No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hola, ¿qué tal, amados? Hoy vamos a continuar con nuestro devocional y hoy, como hemos escuchado, vamos a meditar del versículo 11 al versículo 14. Dios nos quiere enseñar por medio de esta porción de la palabra lo que es la unidad y la paz por medio de nuestro Señor Jesús. Nosotros, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador y comenzamos a seguirle, Jesucristo viene a romper barreras, Jesucristo viene a unir, viene a dar paz a nuestros corazones, y aquí nos está hablando que nosotros no debemos de olvidar que cuando nosotros vivíamos apartados de Dios, nosotros no conocíamos las promesas de Dios, nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. Eso nunca se nos debe de olvidar, para que siempre podamos caminar en gratitud hacia Dios, honrando lo que Él ha hecho en nuestras vidas, honrando su misericordia, su gracia, porque ahora ya formamos parte del pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios ahora somos hijos, ahora somos escogidos, y ahora podemos caminar en esa nueva identidad que tenemos por medio de nuestro Señor Jesús. Ya no somos creación solamente, sino que ahora en Cristo Jesús somos hijos, somos herederos, y eso quiere que Dios, que nos quede muy claro que nuestra identidad es de ser hijos, llamados hijos de Dios, y como hijos podemos heredar todas esas promesas, como pueblo podemos heredar todas esas promesas que Él tenía para el pueblo de Israel. Entonces yo quiero compartirles esta porción de la palabra que está en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces aquí Dios nos está enfatizando que antes no éramos, pero ahora por medio de Cristo somos pueblo, somos hijos y por tanto herederos junto con Cristo de las promesas de Dios para su pueblo Israel. Dice el versículo 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ya hemos visto que cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, es que por medio de esa sangre nosotros somos salvados, somos perdonados, y es por eso que podemos acercarnos a Dios, porque antes vivíamos alejados de Dios, no nos podíamos acercar porque ya sabemos que no era por nuestras obras, sino simplemente por creer en Jesucristo.
El versículo 14 nos dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Él es el que rompe todo lo que nos impide tener paz. Él viene a romper cadenas, Él viene a romper maldiciones, Él viene a romper todo lo que nos aleja de la misma presencia de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a vivir en esa paz, eso es lo que nos ayuda a vivir en ese descanso por medio de la obra de nuestro Señor Jesús, por medio de sus méritos. Algo que también aquí podía ver es que dice que nosotros vivíamos antes. Ustedes vivían en un mundo sin Dios y sin esperanza. Y yo me ponía a pensar en eso y es verdad, yo me acuerdo que cuando yo no conocía a Dios, no conocía la obra de Jesús en la cruz, yo antes vivía así, vivía sin esperanza, vivía sintiéndome vacía, vivía en depresión, me sentía sola, pero cuando me comparten el Evangelio y puedo conocer y entender que Jesús viene a unirnos a Dios, viene a perdonarnos, viene a amarnos, viene a rescatarnos, viene a hacernos libres de todo lo que nos ataba al pecado. Es cuando mi vida cambia y puedo vivir en una nueva esperanza. Y me siento amada, me siento cuidada, me siento aceptada por Dios y ahora me siento hija. Y como me siento hija por los méritos de nuestro Señor Jesús, es que ahora puedo vivir en esa paz, es que ahora puedo vivir en ese gozo que solamente trae nuestro Señor Jesús a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pues espero que haya sido de bendición este devocional para ti. Compártelo y vamos a orar. Padre, te damos gracias infinitas porque ahora tú nos has recordado que cuando vivíamos alejados de ti, vivíamos sin esperanza, nos sentíamos solos, nos sentíamos no amados, nos sentíamos no aceptados, nos sentíamos vacíos, Señor. Pero gracias por tu misericordia, porque al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocer que Él vino a romper barreras, que Él vino a romper todo lo que nos impedía acercarnos a ti, toda esclavitud al pecado, ahora podemos llamarnos hijos, ahora formamos parte de tu pueblo, ahora somos coherederos junto con Cristo de todas tus promesas, Señor, y nos podemos llamar pueblo escogido, nos podemos llamar nación santa. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a caminar con un corazón agradecido y jamás olvidar de dónde tú nos sacaste, de dónde tú nos rescataste, Señor, y que ahora podemos vivir en libertad, ahora podemos vivir en paz, en gozo. Gracias, Señor, gracias por unirnos a tu pueblo y poder tener el privilegio de llamarnos hijos tuyos, Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.